Buenas tardes, les doy la bienvenida a todos y a todas a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para nuestra materia, que son los modelos de comercio internacional y su evolución. Este tema es muy importante debido a que, como ustedes van a ver, los modelos de comercio son influyentes para determinar el tipo de regulación que va a existir precisamente en el comercio internacional. Y evidentemente, pues a raíz de estos, de estos diferentes tipos de modelos que han existido durante la historia, pues también ha variado la legislación en ese sentido. Pero antes de comenzar con el tema en sí, me gustaría retomar un poco lo que estuvimos viendo en la clase pasada. La clase pasada, recordemos, vimos la economía global y vimos también los mercados internacionales. Vimos cómo en la economía global tenía varias características importantes. Recordemos que vimos que había una interdependencia económica, es decir, que las economías dependen unas de otras para el suministro de bienes y servicios. También vimos que otra de las características era el flujo de capital y de tecnología, en donde precisamente pues existía esta transferencia de inversiones y también existía una transferencia de tecnología entre los diferentes países. Había un flujo de estos dos elementos. Vimos también que había una diversificación del mercado, en donde las empresas operan en mercados internacionales, y veíamos pues que hay una competencia global entre las empresas que pues forman parte o que son de diferentes partes del mundo. Veíamos también un poquito el tema del comercio electrónico. Veíamos cómo el comercio electrónico es un tema relativamente nuevo. Veíamos que es un mercado que apenas se está comenzando, que tiene muy pocos años y pues que no tiene tanta regulación. Bueno, actualmente ya se está empezando a regular con mayor detenimiento. De hecho, bueno, no recuerdo bien si lo dijimos en esa clase, pero algo que utilizamos en clases anteriores fue el ejemplo de cómo actualmente ya se está legislando y se están regulando las compras a través de estas aplicaciones, como por ejemplo AliExpress, como por ejemplo Temu, en donde pues prácticamente antes nada más accedías a la aplicación y ya podías adquirir cualquier producto. En cambio, actualmente se están modificando estas legislaciones, esta regulación, e incluso pues ya te van a pedir que pongas tu RFC al momento de adquirir en esta aplicación. Ya hay una regulación de por medio, aunque pues aún así el tema del comercio electrónico sigue siendo pues un tema relativamente nuevo, que todavía no hemos podido abarcar todas las aristas que comprende. Eh, Veíamos también cómo hay diversas ventajas respecto al comercio electrónico, como por ejemplo que no hay tantas barreras logísticas, no hay tantas barreras físicas, pero veíamos que hay otras desventajas. Entre ellas, pues que tal vez no hay una protección de datos aún, o bueno, que precisamente pues para eso se está empezando a regular para para el tema de la protección de datos, pero bueno, esa es una de las desventajas. También decíamos que una de las desventajas es que hay una dificultad para las pequeñas y las medianas empresas para expandirse dentro del mercado del comercio electrónico, perdón, pero que a la vez también les beneficia el hecho de que no tengan que tener una sede física en los otros países. Entonces, puede fungir tanto como una ventaja como una desventaja el comercio electrónico, considerando que pues sí deben de contar con cierta infraestructura para tener un comercio electrónico estable, pero a la vez no es tan demandante como lo sería expandirse a nivel internacional teniendo
una sede física a través del comercio tradicional. Decimos que pues es menos costoso y más fácil para estas empresas pequeñas y medianas expandirse a nivel global a través del comercio electrónico que a través del comercio internacional. Y prácticamente, pues esto es un resumen de lo que vimos la clase pasada. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que les recuerdo es modelos de comercio internacional y su evolución. Antes de comenzar con la clase, voy a compartir pantalla para que vean la presentación y comenzamos. Ok, creo que ya se ve por ahí la pantalla. Perdón, en la pantalla sí ya se puede apreciar la presentación. Como les mencionaba, el tema del día de hoy son los modelos de comercio internacional y su evolución. Eh, el objetivo de esta clase, pues, es entender precisamente estos diferentes modelos de comercio internacional, entender cómo han evolucionado con el tiempo y también cómo estos conceptos pueden aplicarse en el comercio electrónico. Para comenzar, a manera un poquito de introducción, me gustaría comenzar con una pequeña definición. Y vamos a definir entonces el comercio internacional como el intercambio de bienes y servicios entre países. Con eso nos quedamos básicamente como definición. En sí, el comercio también se puede definir de esa manera. El comercio es el intercambio de bienes y servicios. Y esa es una definición genérica de comercio, una definición general, que yo creo que es la idónea en este caso porque es precisamente muy sencilla de comprender. En eso consiste básicamente el comercio, intercambio de bienes y servicios. Obviamente a través, contrario o frente a ese intercambio de bienes y servicios, pues hay una contraprestación que normalmente pues es el pago por ese bien o el pago por ese servicio. Pero como estamos hablando del comercio internacional, pues es un intercambio de bienes y servicios, pero entre países. Obviamente, también son operaciones de comercio internacional y formarían parte de este comercio, pues aquellos intercambios de bienes y servicios también que se den entre empresas de otros países y consumidores que se encuentran en un país diferente al de la empresa. Eh, Obviamente no estamos limitando con esta definición a las relaciones comerciales entre un país y otro, sino lo estamos con esto tratamos de englobar también a todos los sujetos que tengan estas interacciones, que tengan estas relaciones comerciales y que sean de diferentes países. No se limita únicamente a los estados en sí. Bueno, entonces ya tenemos la definición del comercio internacional, pero cabe aquí agregar que este fenómeno no solo permite a las naciones acceder a productos y a recursos que no están disponibles localmente, sino que también fomenta el crecimiento económico global. Yo creo que esto es muy importante porque precisamente, como se los dije, no todos los países cuentan con todos los recursos y no cuentan tampoco con todos los productos. Entonces, a veces, para tener un producto dentro de tu país o para contar con un determinado recurso, es necesario comprárselo a otro país. Y yo creo que un claro ejemplo de esto, que lo hemos vivido por muchos años en México, es el tema del petróleo y la gasolina. En Estados Unidos, pues no hay muchos lugares de donde sacar petróleo. En México hay muchos pozos petroleros. Entonces, ¿qué fue o qué ha sido lo que han hecho por casi toda la historia moderna de México? Pues precisamente México extrae el petróleo con inversión de Estados Unidos y después esos barriles se los venden a Estados Unidos, quien los transforma en diferentes hidrocarburos y esos se los vuelve a vender a México. Ese es un ejemplo de un intercambio de bienes entre países y pues básicamente México lo que le está vendiendo a Estados Unidos es un recurso
y lo que nos están vendiendo a nosotros es un bien, es un producto. Ese podría ser un claro ejemplo de cómo se da este intercambio. Y pues también para que poder resaltar, este ejemplo también se los pongo para poder resaltar su importancia. Que precisamente lo siguiente que vamos a ver es la importancia del comercio internacional. El comercio internacional es crucial para tres cosas. Obviamente hay más elementos para determinar qué es importante, pero yo creo que con estos tres podemos darnos una idea de su importancia. En primer lugar, hay una expansión de mercados. Aquí esto significa que las empresas pueden vender sus productos en nuevos mercados. Decíamos que las empresas para expandirse lo que buscan es ir a otros países y en esos otros países vender sus productos. Bueno, este comercio internacional precisamente permite esta expansión de mercados. La otra ventaja es la optimización de recursos, ya que cada país puede especializarse en lo que hace mejor y comerciar con otros países para obtener lo que necesita, que esto pues precisamente va encaminado en el mismo sentido del que poníamos el ejemplo. Eh, entonces, si tú en tu país tienes petróleo y puedes extraerlo y luego venderlo, pues especialízate en hacer eso. Es lo que han hecho muchos países en Asia, por ejemplo, que en sus territorios tienen petróleo, pues se especializan en poder extraer ese petróleo y después se lo venden pues prácticamente a todo el mundo, porque eso es en lo que, ese es el recurso que se encuentra disponible en su territorio. Básicamente, el comercio internacional permite que no te estés preocupando por producir o por obtener recursos que es más complicado para ti conseguir por la ubicación geográfica en la que estás, por los recursos disponibles que tienes. Entonces, como vas, pues al final de cuentas te saldría más caro tratar de tú producir esos recursos o esos bienes, pues la mejor opción es mejor comprárselos a otro país porque te saldría más barato y mejor tú enfocarte en producir con los recursos que tienes disponibles. Y esto es posible pues gracias al comercio internacional. Otra de las importancias es el acceso a productos variados. En este caso, pues los consumidores tienen acceso a una gama más amplia de bienes y servicios, lo que aumenta pues, la utilidad para los consumidores, ya que le ofreces una variedad de bienes, una variedad de servicios, los consumidores pueden compararlos y dependiendo de sus preferencias, de su restricción presupuestaria, es decir, del poder adquisitivo que tienen y dependiendo de cuánto están dispuestos a gastar en un producto o en un servicio, pues ya los consumidores van a decidir cuál es el bien o servicio que quieren consumir, que quieren adquirir. Y pues esto garantiza que los consumidores se encuentren satisfechos con ese consumo, porque precisamente cuando no tienen acceso a una gama tan amplia de bienes, pues se van a tener que conformar con consumir aquellos bienes y servicios que están disponibles y pues muchas veces no les genera una utilidad, no les genera una satisfacción. Y el hecho de que tengan acceso a esta gama más amplia, pues les permite precisamente eso. Ellos escoger dependiendo de sus preferencias y ya de esa manera pues les genera una mayor utilidad. Como siguiente punto tenemos los modelos clásicos del comercio internacional. Como les decía, vamos a ver los diferentes modelos a lo largo de la historia para pues ir entendiendo el por qué han ido modificándose las legislaciones. Recordemos que el derecho es una ciencia que constantemente se actualiza porque tiene que adecuarse también a los contextos sociales de determinadas épocas. Por ejemplo, como les decía, ahora se está adaptando el tema del comercio electrónico, hablando pues estrictamente de nuestra materia, ¿verdad?
Actualmente se está adaptando al comercio electrónico y mientras sigan habiendo innovaciones en ese sentido, el derecho va a tener que seguir adaptándose. Van a tener que ir creando leyes o lo que sea necesario para ir adecuándolas a las nuevas tendencias y nuevas conductas de las personas. Eh, bueno, dicho esto, vamos a repasar un poquito estas teorías clásicas. Primero tenemos la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. Adam Smith argumentó que un país tiene una ventaja absoluta en la producción de bienes si puede producirlos más eficientemente que otros países. Precisamente lo que les decía, aquí los países se enfocan en producir los bienes dependiendo también de pues, los recursos con los que cuenten dentro de su territorio y si se especializan en esta producción, pues van a producir más eficientemente. Según Smith, precisamente los países deben especializarse en la producción de bienes en los que tienen una ventaja absoluta y comerciar con otros para obtener los que no pueden producir eficientemente, que es precisamente lo que les decía de las ventajas del comercio internacional. Prácticamente, gracias al comercio internacional, pues se puede poner en práctica esto de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, ya que, como les decía, los países se especializan en producir lo que ellos pueden producir, lo que se les facilita, y por otro lado, pues comercian lo que más se les dificulta. Como segunda teoría tenemos la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. David Ricardo amplió esta idea con la teoría de la ventaja comparativa, es decir, amplió la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. Y David Ricardo sostiene que incluso si un país es menos eficiente en la producción de todos los bienes en comparación con otro país, aún puede beneficiarse del comercio especializándose en la producción de bienes en los que tiene la menor desventaja relativa. Para entender esta teoría es necesario comparar la producción de dos países, porque algo que puede pasar es que haya varios países especializados en producir un mismo bien, hablando de los hidrocarburos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el país que tiene esta desventaja? Porque supongamos que se especializa en la producción de un bien, pero después viene otro país con, no sé, mejor tecnología, más poder adquisitivo, con no sé, incluso puede ser más recursos disponibles que también se especializa en la producción del mismo bien que el otro país. Bueno, el país que tiene la desventaja puede especializarse aún más en la producción de aquellos bienes en los que tiene la menor desventaja. Supongamos que que pueden producir tres bienes, por así decirlo. Bueno, en el bien en el que menos les vaya mal, por así decirlo, para que se pueda comprender, en el bien con el que menos les va mal produciendo, en ese se van a especializar, porque es en el que tienen menos desventaja y en el que pueden llegar a tener una menor competencia. Entonces, a esto se refiere con la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. Y por último, también tenemos el modelo de Heckscher-Ohlin, que este modelo introduce el concepto de abundancia de factores y propone que los países que exportan bienes que utilizan intensivamente los factores de producción que tienen en abundancia y que importan bienes que requieren factores escasos. Por ejemplo, un país con una abundancia de mano de obra barata va a exportar bienes que requieren mucha mano de obra. Aquí no se toma en consideración los bienes que puedes producir, lo que se toma en consideración son los factores de la producción. Eh, los factores de la producción pues pueden ser el capital, pueden ser la tierra, puede ser el trabajo. Aquí depende de lo que tengas tú disponible, de cuál factor de la producción tengas disponible o que tengas en abundancia, como lo dicen en la teoría, como lo dice en este modelo,
pues eso es lo que va a determinar qué tipo de bienes vas a producir. Si, por ejemplo, tienes mucha tierra, pues lo más común es que seas un país que se dedique a sembrar y a cultivar. Si tienes, lo que tienes es capital, si tienes mucho dinero, pues te vas a dedicar a invertir, dependiendo pues de cuál sea tu ventaja en cuanto a a los factores de producción. Como tercer punto, perdón, tenemos los modelos neoclásicos y nuevas teorías. Aquí encontramos también varios modelos. Estos, pues a lo largo del tiempo, estos modelos que ya vimos han ido evolucionando. Este, y pues actualmente ya tenemos nuevas teorías y nuevos modelos. Entre estos modelos nuevos tenemos el modelo de ciclo de vida del producto de Raymond Vernon, que esta teoría sostiene que los productos pasan por un ciclo de vida que incluye introducción, crecimiento, madurez y el declive. En la fase inicial, los productos son fabricados y son consumidos en el país de origen. A medida que el producto va madurando y los costos de producción disminuyen, pues la producción se va a trasladar a otros países y por lo tanto el comercio internacional va a aumentar. También tenemos la teoría del comercio intraindustria, que nos dice que a diferencia de los modelos anteriores que se centran en el comercio de bienes diferentes, esta teoría nos explica que el comercio de productos similares entre países con niveles de desarrollo comparables, los países intercambian productos que son similares en tipo, pero que son diferentes en características o en calidades. Es decir, son del mismo género, pero la calidad de esos bienes pues es diferente. Y por último tenemos la teoría de la nueva geografía económica de Paul Krugman, que este introduce el concepto de economías de aglomeración, donde las empresas se agrupan en ciertas regiones para beneficiarse de reducciones en costos y también en el acceso a mercados más grandes. Esta teoría examina cómo la localización geográfica también puede influir en el comercio y en el desarrollo económico. Yo creo que esto, agregando a lo que ya dije de esta teoría, yo creo que también es muy relevante la zona geográfica porque también dependiendo de la zona geográfica, esta zona geográfica influye en cuáles son los recursos disponibles dentro de un determinado territorio. Dependiendo de tu clima, de la humedad, de todo este tipo de factores que atienden a la zona geográfica, también pues son factores que influyen para saber o más bien que determinan qué tipo de recursos van a estar disponibles en un determinado país. Por ejemplo, hay países que exportan muchos tipos de frutas, muchas verduras, precisamente porque las condiciones de su terreno, su clima, que todo esto pues forma parte de la zona geográfica en la que crecen, son factores que influyen para que ahí crezcan muchas verduras, para que crezcan muchas frutas y como pueden producir en gran cantidad este tipo de productos, pues son los que ponen a la venta de manera internacional. Entonces, pues precisamente esta teoría se enfoca en estudiar eso, en estudiar cómo la zona geográfica también influye en qué productos un país puede producir y por ende qué productos puede también comerciar internacionalmente. Como siguiente punto tenemos la evolución del comercio internacional en la era global. Eh, Aquí pues hay que manifestar que el comercio internacional ha experimentado una transformación con la globalización y la tecnología. Eh, en primer lugar, con la globalización, porque la globalización ha llevado a una expansión sin precedentes de los mercados internacionales. Las barreras comerciales se han reducido,
se ha promovido la liberalización del comercio a través de acuerdos multilaterales, a través de acuerdos también regionales, y pues ahora las empresas pueden operar en un mercado que está interconectado, lo que aumenta pues su acceso a clientes y también a proveedores de todo el mundo. Otro, otro de los factores a considerar o de los cambios a considerar son los acuerdos comerciales regionales, que son tratados internacionales, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y como la Unión Europea, a través de los cuales se han creado áreas de comercio preferencial entre países. Estos acuerdos lo que buscan son reducir aranceles, eliminar barreras comerciales y pues también facilitar el flujo de bienes y servicios entre los diferentes países miembros. Y otro de los factores de cambio es el impacto de la tecnología y la digitalización, ya que la digitalización ha transformado el comercio internacional. Actualmente, pues la tecnología de la información permite la automatización de procesos, permite el comercio electrónico precisamente y también permite una gestión más eficiente de las cadenas de suministro globales. Entonces, gracias a esto, los consumidores pueden comprar productos de cualquier parte del mundo a través de las plataformas en línea, que precisamente lo que mencionaba al principio de la clase. Como siguiente punto tenemos los modelos modernos de comercio internacional. Ya vimos entonces los modelos clásicos, ya vimos los modelos neoclásicos, vimos nuevas teorías del comercio internacional, pero ahora vamos a ver pues los modelos modernos de este comercio internacional. En la actualidad, pues estos modelos de comercio internacional se han adaptado a las nuevas realidades, que es precisamente lo que les decía, ¿no? Y bueno, no nada más los modelos se adaptan a las nuevas realidades, sino que también se van adaptando las leyes y el derecho. Entonces podemos resumir estos modelos modernos en tres modelos. En los modelos de redes globales, que básicamente consiste en que las redes globales de producción y suministro han cambiado pues cómo las empresas operan. Actualmente las cadenas de suministro son multinacionales y además están altamente integradas, permitiendo que las empresas puedan producir y que puedan distribuir a nivel global de una manera más eficiente. Precisamente aquí es importante el tema de la globalización, por eso veíamos cómo es un factor de cambio también de los modelos internacionales. Otro de los modelos actuales en cuanto al comercio internacional es la economía digital y el comercio electrónico. El comercio electrónico precisamente ha ido revolucionando el comercio internacional al permitir que las empresas puedan vender productos y puedan vender servicios en línea a a clientes en todo el mundo. Estas plataformas de comercio electrónico pues nos facilitan las transacciones globales y además permiten a las empresas expandir su alcance sin las barreras físicas tradicionales, como lo veíamos en la clase anterior. Y por último, tenemos el modelo de estrategias de internacionalización, que básicamente nos dice que las empresas deben adaptar sus productos y servicios a diferentes mercados para tener un éxito internacionalmente. Esto implica localización para cumplir con las normas y con las preferencias locales y también estrategias de marketing que sean adaptadas para cada región. Aquí pues nada más recordar que las empresas tienen que cumplir con las leyes del país en donde de donde se encuentran, pero también con las leyes de los países en donde están prestando sus servicios, en donde se encuentra el consumidor. Por lo tanto, deben adaptar no solamente los productos y los servicios que ofrecen a los mercados en donde se encuentran,
sino que también tienen que adaptar su forma de conducirse legalmente, porque deben de cumplir con estos dos requisitos. Como siguiente punto, tenemos los desafíos del comercio internacional en la era digital. Aquí, bueno, hay que mencionar que el comercio internacional enfrenta varios desafíos en la era digital. Entre estos desafíos encontramos el proteccionismo y las barreras comerciales, ya que a pesar de que existe una tendencia a la liberalización del mercado, pues muchos países han impuesto restricciones y han impuesto aranceles para proteger sus economías locales. Y precisamente este proteccionismo puede afectar negativamente el comercio internacional y también las cadenas de suministro internacionales. Pero, bueno, esto es una desventaja, pero una de las ventajas puede ser que precisamente se protegen las economías locales y se protegen a los comercios y comerciantes locales. Ya va a depender de cada estado poner en una balanza si es más importante proteger la economía local o la economía global, sus relaciones internacionales comerciales. Otro de los problemas, ya se los comentaba al principio de la clase también, que son los problemas de seguridad en el comercio electrónico, ya que la ciberseguridad pues es una preocupación creciente. Los riesgos asociados con el comercio electrónico pues incluyen fraudes, robo de datos, violaciones de privacidad y pues por esto que las empresas eh, se ven en la necesidad de implementar medidas robustas para proteger la información y también para asegurar las transacciones en línea. Eh, y bueno, como tercer desafío también tenemos las desigualdades en el comercio, ya que las economías emergentes y los países en desarrollo a menudo enfrentan estas desigualdades en el comercio internacional, más que nada por el tema de la infraestructura, como también les decía al principio de la clase y en la clase anterior, ya que estas diferencias en la infraestructura pueden limitar su capacidad para poder participar en el comercio global de una manera más efectiva. Como séptimo punto, tenemos las políticas regulatorias en el comercio, perdón, políticas y regulatorias en el comercio internacional. Eh, Aquí pues es importante eh, decir que los gobiernos implementan estrategias, implementan regulaciones también para poder proteger sus industrias y fomentar el comercio. Esto incluye los acuerdos internacionales, ya sean bilaterales o multilaterales, así como políticas de subsidios y aranceles. Hay otros organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, que pues también establecen normas y establecen regulaciones para asegurar un comercio que sea justo, que sea abierto e incluso también eh, supervisa la implementación de acuerdos comerciales y resuelve la disputa entre países, que esto también ya lo habíamos visto anteriormente. Y bueno, por último, pues también hay un impacto en el comercio electrónico, ya que las normativas para el comercio electrónico incluyen protección de datos personales, incluye la regulación también de transacciones en línea y todas estas políticas pues deben adaptarse para abordar los desafíos específicos del comercio digital y también para garantizar la seguridad y la confianza del consumidor en este comercio electrónico debido a que enfrenta estas problemáticas. Bueno, ya para ir cerrando con esta clase, para concluir, pues hemos cubierto una amplia gama de temas relacionados con modelos de comercio internacional y también como su evolución. Vimos desde los modelos clásicos hasta las nuevas teorías, vimos los desafíos en la era digital, incluso pues vimos cómo el comercio internacional ha ido cambiando, se ha ido adaptando a nuevas realidades. Ya vimos las teorías clásicas como la ventaja absoluta, la ventaja comparativa, modelos más modernos también que nos reflejan la importancia de la globalización y también el impacto de la tecnología.
y pues todos estos conceptos que hemos discutido son esenciales para entender cómo el comercio electrónico se integra pues en el panorama global y también qué desafíos y qué oportunidades presenta. Dicho esto, con esto concluiríamos la clase del día de hoy, pero antes de terminar, me gustaría preguntarles si existe alguna duda. ¿Todo bien? Bueno, si no existe ninguna duda, recuerden que incluso después de la clase, si les surge alguna duda, pues no duden en contactarme por medio de la plataforma y ahí sin problema les ayudo a resolver cualquier duda que tengan. Dicho esto, les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias. Que tengan un buen día.